Vale, vamos a desgranar esto, porque normalmente cuando hablamos de entrenamiento de fuerza, siempre hay, no sé, esta expectativa de complejidad extrema. Es como si la industria hubiera decidido que el levantar peso es, pues eso, una rama de la ingeniería aeroespacial. Sí, sí, totalmente. Porque uno entra a una sala de musculación y parece que el ambiente te exige dominar tablas de periodización complejísimas, calcular porcentajes exactos, entender de poleas y en general lidiar con la sensación de que un solo error te va a arruinar meses de progreso. Y yo estoy bastante asombrada con lo que traemos hoy. Es que tienes toda la razón. A ver, se ha cultivado una visión que es tremendamente binaria y francamente muy excluyente. La narrativa que siempre ha dominado es que o bien ejecutas una rutina perfecta, calculada al milímetro en tu hoja de Excel, o el esfuerzo no sirve absolutamente para nada. Ya, es el todo o nada de siempre. Eso es. Y es fascinante porque, en el fondo, a la mente humana le reconforta pensar así. Nos encanta categorizar las cosas, tener reglas estrictas, métodos infalibles y dogmas que no se pueden mover. Claro, o es óptimo o es una pérdida de tiempo. Pero al sumergirnos en la investigación sobre fisiología de esta última década para este análisis a fondo, nos damos cuenta de que ese manual de ingeniería tan rígido se desmorona por completo. Hoy, para quienes nos escuchan, vamos a destripar la masiva actualización de 2026 del posicionamiento del Colegio Estadounidense de Medicina del Deporte, el famoso ACSM. El documento definitivo, vaya. Exacto. Y la ironía de esto es que al aplicar la ciencia más puntera y rigurosa que tenemos, el panorama que queda es increíblemente liberador y mucho más flexible de lo que los puristas del gimnasio están dispuestos a admitir. A ver, para dimensionar adecuadamente la magnitud de esta publicación, hay que entender que no estamos ante un estudio clínico aislado o algo pequeño. Es lo que en la cúspide de la metodología científica llamamos una revisión paraguas. Que suena a término muy técnico, pero básicamente es la madre de todas las revisiones. Han cogido 137 revisiones sistemáticas previas y las han destilado, aglutinando datos verificados de más de 30.000 participantes. Es decir, es la actualización más crítica, más exhaustiva y metodológicamente impecable desde las antiguas directrices, las del año 2009. Y el cambio de paradigma es brutal, de verdad. Históricamente, el entrenamiento de resistencia era como un club exclusivo para los que dominan la jerga biomecánica. Pero esta revisión derriba las puertas de ese club. Literalmente. Porque el objetivo ya no es dictar rutinas mecánicas, es explicar por qué el estímulo de la resistencia muscular es un requerimiento biológico innegociable para el ser humano y cómo las formas de conseguirlo son, casi infinitas. Sí. Y antes de debatir sobre rangos de movimiento o qué ejercicios mejor, el documento nos obliga a mirar el contexto epidemiológico, que es, a fin de cuentas, el verdadero motivo por el que se ha financiado este esfuerzo titánico. Ya. La cruda realidad es que nuestra sociedad moderna ha erradicado por completo la necesidad de aplicar fuerza en el día a día. Los datos son desoladores. Apenas un 30% de los adultos cumple con las recomendaciones básicas de fortalecimiento muscular. Y estamos hablando de unos modestos 2 días por semana. 2 días. Y ya está. Exacto. Y lo peor es que casi un 60% no hace absolutamente ninguna actividad de resistencia. 0. Y a ver, si analizamos las guías del 2009 del propio ACSM, es bastante fácil identificar al culpable de que la gente no haga nada. Aquellas recomendaciones proponían un nivel de especificidad tan abrumador, con reglas tan estrictas sobre frecuencias óptimas, manipulación de volumen, que, fíjate, se estimaba que se necesitaban hasta 20 horas a la semana para cumplir el protocolo. Es que era una locura. Era el equivalente a exigir a la población general un trabajo a media jornada, y sin cobrar, solo para mantener la fisiología base. Cuando tú pones la barrera de entrada al entrenamiento tan alta, la respuesta psicológica natural de la gente es la parálisis por análisis. Claro. Se instala la creencia de que, ante la imposibilidad de hacer el plan perfecto, pues mejor me quedo en el sofá. Es como, a ver si te gusta esta analogía, es como comparar las guías de 2009 con intentar hacer en casa una receta de un restaurante con estrella Michelin. Me encanta. Una receta que te pide, 40 ingredientes, esferificaciones, nitrógeno líquido, 3 días de fermentación. Es tan complejo que aleja a cualquiera de la cocina.
Pero el mensaje central de esta actualización de 2026 es simplemente, oye, fríe un huevo o hazte una tortilla francesa, que te va a alimentar igual de bien. Tal cual. Una tortilla francesa salva el día. Y a nivel fisiológico, el mensaje es ese. Cualquier exposición al entrenamiento de fuerza es superior a ninguna. Existe una dosis mínima, que está validada, que genera beneficios sistémicos masivos. Hablamos de reducir drásticamente la mortalidad, el riesgo cardiovascular e incluso de mitigar cuadros de depresión clínica. Que se dice pronto. Sí, sí. Y aquí es donde la rigurosidad del estudio brilla de verdad. Porque, claro, para afirmar de manera tan categórica ante toda la comunidad médica que una dosis mínima es suficiente, los investigadores no se podían permitir el más mínimo sesgo. Por eso aplicaron un filtro que se llama Índice de Área Cubierta Corregida, o CCA. Sé que suena a pura pedantería estadística, pero... A ver, un momento, frena ahí. Para quienes no vivimos entre software estadístico y hojas de cálculo, ¿qué problema exacto resuelve ese índice CCA? ¿Y por qué debería importarnos tanto en este análisis a fondo? Vale, sí, me explico. Cuando haces una revisión de revisiones sistemáticas, el peligro mortal es que dupliques datos. Por ejemplo, un estudio primario muy bueno sobre hipertrofia del cuádriceps probablemente haya sido incluido en 5 revisiones sistemáticas diferentes durante los últimos años. Vale. Si un investigador llega y simplemente suma los resultados de esas 5 revisiones, va a estar contando a los mismos pacientes 5 veces. Es como si en unas elecciones contaras el voto de una misma persona varias veces. Inflas el resultado. Claro, estás falseando el impacto real. Exacto. Pues el índice CCA cuantifica esa superposición y purga los datos duplicados. Y tras aplicar este rigor que es extremo, demostraron que el solapamiento era minúsculo, entre el 6 y el 10%. Esto lo que garantiza es que la eficacia de esa famosa dosis mínima no es un eco estadístico raro, sino una realidad comprobada en humanos únicos. Pues hay que admitir que esa limpieza de datos le da una solidez indiscutible al documento. Y a ver, si esta dosis mínima es un hecho irrefutable y la rigidez de hace 15 años era innecesaria, significa que hay dogmas enteros del gimnasio que hoy caen por su propio peso. Muchos. Lo que quizás sea la regla más sagrada de todas, la obligación absoluta de llegar al fallo muscular. Eso es. El fallo volitivo total. Ese punto donde el músculo se bloquea y literalmente es mecánicamente imposible levantar la pesa una vez más. Eso se ha venerado durante décadas como el único desencadenante real para crecer y ganar fuerza. Y no lo es. El consenso de 2026 lo descarta casi por completo para la población general. Llegar a ese extremo no proporciona ventajas significativas ni para ganar masa muscular ni para la fuerza. Y es más, el documento advierte sobre su uso indiscriminado, porque provoca picos de presión arterial innecesarios y, claro, deteriora la técnica, lo que dispara el riesgo de lesionarse. Claro, te falla la forma y te rompes. Eso es. Trabajar con lo que llamamos RIR, o repeticiones en reserva, dejando 2 o 3 repeticiones en el tanque, aporta exactamente el mismo beneficio. Pero a ver, aquí es donde se pone realmente interesante, porque a nivel biológico esto choca con la intuición. Si el músculo no llega a su límite absoluto de capacidad, si no se enfrenta a esa, digamos, crisis de supervivencia donde falla físicamente, ¿cómo recibe la señal para adaptarse y crecer? Siempre se nos ha dicho que las repeticiones que de verdad cuentan son las 3 últimas, las que duelen. Ya, es una duda muy lógica. Pero requiere separar 2 conceptos que la gente suele mezclar. La tensión mecánica por un lado y la fatiga del sistema nervioso central por el otro. Para que el músculo crezca, las fibras necesitan experimentar un umbral de tensión mecánica alta. ¿Vale? Si tú te acercas a las últimas repeticiones de una serie exigente, dejando por ejemplo 2 repeticiones en reserva, el músculo ya está reclutando casi todas sus unidades motoras de alto umbral. El tejido ya tiene el estímulo óptimo. Cruzar esa línea roja hacia el fallo absoluto apenas le añade tensión mecánica a las fibras, pero a cambio dispara exponencialmente la fatiga de tu cerebro y tu médula espinal. O sea que estás pagando un impuesto altísimo a nivel neurológico sin recibir nada a cambio en el tejido del músculo. Precisamente. Y como el sistema nervioso termina tan agotado por ese esfuerzo extremo, tu rendimiento en los siguientes ejercicios o incluso en los días posteriores cae en picado, es una rentabilidad malísima. Destruyes tu capacidad de entrenar bien al resto de la semana solo por buscar una intensidad exagerada en un minuto.
Es como, volviendo un poco a las analogías, pisar el acelerador a fondo cuando el coche ya ha alcanzado su velocidad máxima aerodinámica. Solo consigues sobrecalentar el motor, pero no ganas ni un solo kilómetro por hora extra. Una analogía perfecta. Y hablando de simplificar, otro dogma clásico que este documento entierra es el tema de la periodización súper estricta, esa de bloques y laberintos de porcentajes. Así es. Planificar en bloques rígidos, alternando fases hiperespecíficas cada semana, apenas muestra superioridad empírica sobre algo mucho más elegante y sencillo, que es la sobrecarga progresiva constante. El simple acto de intentar levantar un poco más de peso o hacer una repetición adicional con el mismo peso con el paso de las semanas te da la inmensa mayoría de las adaptaciones que buscas. Vamos que tiramos el Excel a la basura. Y supongo que el eterno debate entre usar pesos libres, como barras y mancuernas, frente a las máquinas del gimnasio también se resuelve con esta filosofía de simplicidad. Totalmente. Piensa que el tejido muscular es ciego a la herramienta. No tiene ojos para saber si la resistencia viene de un disco olímpico carísimo, de una máquina guiada o de una mochila llena de libros. Solo detecta la tensión y el estiramiento. Y los datos confirman que pesos libres y máquinas son intercambiables para conseguir la adaptación general. Bueno, entonces la barrera de entrada para tener buena salud está en el suelo. Basta con estimular el músculo sin llegar a reventar el sistema nervioso y usar lo que tengamos más a mano. Pero el documento también aborda el espectro opuesto, ¿no? Pasamos de esta dosis mínima a la prescripción exacta para quienes sí quieren afinar y optimizar variables muy concretas, como la fuerza, la hipertrofia o la potencia. Correcto. Y es vital separar estos tres conceptos, porque la biología que hay debajo es distinta, aunque la cultura popular lo mezcle todo. A ver si te encaja esta otra analogía, que en el mundo del motor suele clarificar mucho esto. La hipertrofia, el ganar masa, sería construir un bloque de motor más grande. La fuerza representaría el par motor, la capacidad bruta de tracción para arrastrar un remolque muy pesado a bajas revoluciones. Y la potencia sería la aceleración pura, pasar de 0 a 100 en milisegundos. Es una estructura fantástica para analizar los datos. Empezando por la fuerza pura, ese par motor que decías. Aquí el estudio es tajante. La intensidad de la carga lo es todo. Para optimizar esa conexión neuronal necesaria para mover pesos máximos, tienes que trabajar con cargas iguales o superiores al 80% de tu repetición máxima. Es decir, mucho peso. Mucho peso, con rango de movimiento completo. Pero fíjate, bastan 2 o 3 series por sesión y es fundamental hacerlo al principio del entrenamiento, cuando tu sistema nervioso está fresco y sin fatiga. Claro, tiene sentido. El sistema nervioso tiene que estar al 100% para coordinar ese, digamos, disparo eléctrico masivo. Pero aquí surge una contradicción interesante al pasar a la hipertrofia, al tema de construir el motor más grande. Sí, porque en la hipertrofia cambian las reglas del juego. El rey indiscutible para que el músculo crezca es el volumen semanal total, no el peso máximo. La evidencia marca que necesitas 10 o más series por grupo muscular a la semana. Pero la verdadera ruptura mental está en la carga. El documento demuestra que se puede lograr exactamente la misma hipertrofia levantando un peso ligero, del 30% de tu máximo que uno pesado, del 80%, siempre y cuando el esfuerzo te acerque a la fatiga. Espera. Esto me cuesta muchísimo comprarlo a la primera. Si levantar un peso pluma construye, literalmente, la misma masa muscular que mover cargas enormes, ¿por qué hay tanta gente jugándose las articulaciones con mancuernas pesadísimas en el gimnasio? Tiene que haber una trampa biológica aquí. Y la hay. La trampa reside en el principio de tamaño de Hahnemann. Es una ley de neurofisiología. A ver, al inicio de una serie con un peso muy ligero, tu cuerpo solo recluta fibras musculares de contracción lenta que apenas tienen potencial para crecer. Parece que no estás haciendo nada útil. Ya. Pero a medida que vas haciendo repeticiones y esas fibras pequeñas se cansan, tu sistema nervioso se ve obligado a pedir ayuda a las unidades motoras grandes, las de contracción rápida. Al acercarte al final de esa serie larga, el reclutamiento de fibras es idéntico al de una serie muy pesada. Ah, vale. La desventaja es que para alcanzar esa fatiga con pesos ligeros tienes que hacer muchísimas repeticiones y eso genera una acumulación brutal de ácido láctico. Duele muchísimo más a nivel metabólico. Vale. Requiere una tolerancia al dolor, a ese ardor muscular que mucha gente no aguanta. Mientras que con el peso grande llegas a ese mismo estímulo en 5 repeticiones limpias y ya está. ¿Entendido? ¿Y qué pasa con la aceleración pura? Con la potencia.
Pues para la potencia, la clave es la velocidad intencional. Usas cargas moderadas, entre el 30 y el 70%, y el objetivo es mover el peso lo más rápido posible. El volumen tiene que ser bajísimo, menos de 24 repeticiones en toda la sesión. Porque si aparece la mínima fatiga, el movimiento se vuelve lento y arruinas la adaptación. Por cierto, hay un dato sobre cómo programar la hipertrofia, que es una ironía maravillosa, después de décadas de debates absurdos. ¿Ah, sí? ¿Cuál? Entrenar un músculo un día a la semana, destrozándolo, o hacerlo en 3 días distintos. Pues el metaanálisis concluye que la frecuencia no importa en absoluto si el volumen total de la semana es el mismo. Anda. Sí, hacer 12 series un lunes genera el mismo crecimiento muscular que hacer 4 el lunes, 4 el miércoles y 4 el viernes. El músculo solo reconoce la tensión total de la semana, le da igual tu calendario. Pues esto es una validación estupenda para que cada cual adapte el entrenamiento a su vida y no al revés. Pero claro, todo lo que estamos describiendo sigue sonando a un entorno con discos, barras y poleas. Para mucha gente, la barrera sigue siendo tener que ir al gimnasio o pagarlo. ¿La ciencia ofrece alternativas reales y probadas? Rotundamente sí. El documento consagra alternativas como los circuitos con el peso del cuerpo y, muy especialmente, las bandas elásticas. La evidencia empírica demuestra que entrenar con gomas elásticas en el salón de tu casa mejora inequívocamente la fuerza y la masa muscular. Y además mejora marcadores vitales para el envejecimiento como la velocidad a la que caminas y el equilibrio. Hay pruebas clínicas, como el test de levantarse de la silla, que muestran mejoras enormes sin que la persona haya pisado nunca una sala de pesas. Y creo que aquí hay un factor psicológico que no podemos obviar. Muchas personas, sobre todo pacientes mayores o gente que ha tenido problemas del corazón, ven levantar pesas como algo muy peligroso. Tienen miedo de que el esfuerzo les provoque un infarto y prefieren irse a caminar o hacer aeróbico suave. Ese es precisamente uno de los hallazgos más contraintuitivos y fascinantes de este informe. Al analizar los datos de seguridad, vieron que las complicaciones cardiovasculares no fatales son significativamente menos frecuentes haciendo entrenamiento de fuerza que haciendo ejercicio aeróbico tradicional como la cinta de correr. Espera, frena un momento. ¿Me estás diciendo que caminar rápido en la cinta tiene más riesgo de generar complicaciones en un paciente coronario que ponerle a hacer resistencia muscular? Los datos son inapelables. Fíjate, en un grupo de pacientes con enfermedad cardíaca, los que hacían ejercicio aeróbico registraron 63 complicaciones. Los que hacían entrenamiento de fuerza documentaron únicamente 20 complicaciones. Y el matiz es que esas 20 ni siquiera fueron de naturaleza cardíaca. Fueron simples molestias articulares por hacer mal el movimiento. Madre mía, qué locura. Y la fisiología lo explica bien. El aeróbico exige mantener un gasto cardíaco elevado durante mucho tiempo, lo que estresa los vasos sanguíneos de forma continua. La fuerza, en cambio, funciona en ráfagas cortas. Haces el esfuerzo y descansas, lo que permite que la presión arterial se estabilice. Es un estímulo mucho más seguro para el corazón de lo que la gente cree. Pues esto tira por tierra totalmente la percepción popular. Pero bueno, revisando la documentación de este análisis a fondo, hay un último fenómeno que desafía por completo el sentido común. Hablan de la educación cruzada. Y la verdad, si esto no lo avalara el ACSM, yo pensaría que es pseudociencia. La educación cruzada es una pasada. Es el triunfo absoluto de la neurobiología. Describe cómo, si tú haces un entrenamiento de fuerza intenso solo con un brazo, se produce un aumento medible y significativo de la fuerza en el otro brazo, en el que ha estado totalmente inactivo. Es que físicamente me resulta incomprensible. O sea, si yo hago flexiones de bíceps solo con el brazo derecho durante mes y medio y mi brazo izquierdo está apoyado en el sofá sin hacer absolutamente nada, ¿ese brazo izquierdo se vuelve más fuerte? ¿Cómo es esto biológicamente posible? Es posible porque nos obliga a redefinir qué es la fuerza. Pensamos que la fuerza está solo en las fibras del músculo, pero la fuerza es ante todo una habilidad neurológica. Al principio de un programa de entrenamiento, no te haces más fuerte porque el músculo crezca, sino porque tu cerebro actualiza su software en la corteza motora. Vale, el cerebro manda la señal. Exacto. Cuando el brazo derecho mueve un peso enorme, el área motora de tu cerebro genera un disparo eléctrico masivo. Y por cómo está diseñado nuestro sistema nervioso, esos cables que bajan desde el cerebro se cruzan en el cuello hacia los lados opuestos. Así que ese potente estímulo eléctrico se irradia a ambos lados. El brazo izquierdo se vuelve más fuerte, porque el cerebro ha aprendido a enviarle una señal eléctrica mucho más limpia y potente, aunque el músculo izquierdo no haya tocado una pesa. Es una maravilla biológica.
O sea, el gimnasio es, en el fondo, un centro de entrenamiento intensivo para el cerebro y el sistema nervioso. Tal cual. Y bueno, si intentamos encapsular un poco la esencia de todo lo que hemos explorado hoy, el mensaje es clarísimo. El entrenamiento de resistencia es el seguro de vida más barato, seguro y necesario que tenemos. Da exactamente igual si usas una goma elástica anclada en la puerta o discos pesados en un centro de alto rendimiento. La constancia y esa dosis mínima indispensable han derrotado por completo a la perfección. Hemos desmantelado todas esas barreras artificiales. Y el impacto de este es enorme, porque devuelve el control a cada persona sobre su propio cuerpo. Al quitar ese miedo a hacerlo mal, se abre la puerta a envejecer de forma independiente, con vigor y con equilibrio. Adiós al perfeccionismo paralizante. Ya no hay excusas para no hacer nada. Y para cerrar, voy a dejar una idea en el aire para que quienes nos escuchan le den una vuelta. Si la evidencia deja claro que el sistema neuromuscular es una máquina de adaptación brutal y que con accesorios muy básicos podemos lograr estas mejoras neurológicas y físicas, ¿cómo cambiaría nuestra cultura si dejáramos de ver el ejercicio como una hora en un lugar específico? ¿Qué pasaría si empezáramos a rediseñar nuestras casas, las oficinas, nuestros muebles, de forma que hacer fuerza dejara de ser un evento planificado y fuera simplemente una parte inevitable de cómo nos movemos por el mundo cada día? Quizá darnos cuenta de que la biología solo nos pide una resistencia básica y no recetas súper complejas sea la verdadera revolución para nuestra salud. Lo dejamos ahí. Hasta el próximo análisis a fondo.